Hola, soy Isabela. El día que volví a casa después de servir a mi país durante un año, mis padres me recibieron con una sonrisa y la noticia de que habían vendido el Corvette de 1967 que mi abuelo me dejó, solo para pagarle un crucero de lujo a mi hermano. La traición tiene un sabor amargo, pero a veces es el único ingrediente que te obliga a despertar. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tus sacrificios no valen nada en tu propia familia? Antes de contarte la expresión en el rostro de mi madre, cuando se dio cuenta del error monumental que había cometido, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la codicia familiar activa una cláusula olvidada en un testamento. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Miami sintiendo el peso de 12 meses de despliegue en cada hueso. El calor húmedo de Florida me golpeó como una pared, un bienvenido contraste con el aire seco del desierto que había estado respirando. Mi padre, Javier, me esperaba junto a su impecable Mercedes negro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El viaje a nuestra casa en Coral Gables fue silencioso, lleno de preguntas superficiales sobre mi viaje y ninguna sobre mi trabajo, mi seguridad o mis miedos. Al llegar a la imponente villa de estilo mediterráneo, sentí la misma frialdad de siempre. Era la casa donde crecí, pero nunca se sintió como un hogar. Mi madre, Elena, me saludó con un abrazo rápido y un comentario sobre lo delgada que estaba, mientras Mateo, mi hermano menor, ni siquiera se levantó del sofá. Mi primer instinto, después de dejar mi pesada mochila militar en la entrada, fue ir al garaje. Necesitaba ver mi auto. Ese Corvette Stingray azul no era solo un vehículo, era mi ancla, el último pedazo tangible del amor de mi abuelo. Él fue el único que vio más allá de la hija obediente y reconoció a la guerrera que había en mí. Me regaló el auto cuando cumplí 18, diciéndome, «Esto es para que nunca olvides lo que vales, Isa. No dejes que nadie te ponga un precio menor». Cada vez que volvía a casa, lo primero que hacía era pasarle un paño a su carrocería reluciente, oler el cuero de sus asientos y sentir la conexión con él. Era mi ritual, mi forma de decir, «Estoy en casa». Caminé por el pasillo de mármol pulido, mis botas de combate haciendo un ruido sordo que parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo silencioso. Mi madre me siguió, sus tacones haciendo un clic-clac rítmico sobre el suelo. Una extraña sensación de aprensión se apoderó de mí. Conocía esa forma de caminar. Era la que usaba cuando estaba a punto de dar una noticia que sabía que me dolería, pero que a ella le producía una extraña satisfacción. Abrí la puerta del garaje, esperando ver el reflejo de las luces fluorescentes en el cromo brillante del parachoques. Pero no había nada. El espacio de 3 autos estaba ocupado por el Mercedes de mi padre y el BMW de mi madre. El lugar donde mi Corvette debería haber estado estaba dolorosamente vacío. Un silencio denso llenó el aire. Solo se oía el zumbido del motor del refrigerador de vinos que mi padre había instalado. Me quedé paralizada, mirando el piso de concreto pulido, donde una leve mancha de aceite marcaba el lugar exacto donde mi auto solía descansar. Era como mirar la silueta de un fantasma. Mi madre se apoyó casualmente en el marco de la puerta, cruzó los brazos y sonrió. No era una sonrisa cálida, era una sonrisa de superioridad, de control. «Lo estás buscando, ¿verdad?», preguntó, su voz con un tono ligero, casi burlón. No pude responder. Mi garganta se sentía apretada, y un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado comenzó a trepar por mi espalda. «Ay, Isabela, siempre tan dramática», continuó, interpretando mi silencio como una ofensa. «Tuvimos que venderlo. Tu hermano necesitaba un descanso, pobrecito. Ha estado tan estresado con sus proyectos. Así que le pagamos un crucero por el Mediterráneo. Deberías ver las fotos que nos manda desde Grecia. Está viviendo el mejor momento de su vida. Y todo gracias a tu auto. Él también se merece disfrutar, ¿no crees?». Cada palabra fue un golpe calculado. No era solo la venta del auto, era la justificación, la idea de que el sacrificio de mi bien más preciado era un deber, una simple transacción para financiar los caprichos de Mateo.
Era la confirmación final de que, para ellos, yo solo era una proveedora, una fuente de ingresos con uniforme. En ese instante, la imagen de mi abuelo vino a mi mente con una claridad abrumadora. Lo recordé en ese mismo garaje, enseñándome a cambiar el aceite. Sus manos, manchadas de grasa, junto a las mías. Este auto tiene más carácter que toda la gente que vive en esta casa. Mi niña, me dijo una vez, con un guiño. Cuídalo, porque representa la libertad. Y la libertad, Isa, no se vende ni se negocia. Mis padres no solo habían vendido un objeto de metal y cuero, habían vendido un legado, una promesa. Habían escupido sobre el último recuerdo del único hombre que me había amado incondicionalmente, y lo habían hecho con una sonrisa en los labios, como si se tratara de deshacerse de un mueble viejo. Mi hermano Mateo, el eterno príncipe heredero, a sus 24 años, nunca había tenido un trabajo estable. Vivía de la generosidad de mis padres, saltando de un emprendimiento fallido a otro, cada uno más costoso que el anterior. Una galería de arte que cerró en 6 meses. Una línea de ropa que nunca pasó de los bocetos. Una aplicación móvil que nadie descargó. Y mis padres siempre estaban ahí para limpiar su desastre, para financiar su siguiente capricho. A menudo, lo hacían usando mi dinero. Pequeños retiros de mi cuenta que justificaban como préstamos familiares. Dinero de mi sueldo militar que ellos consideraban parte de un fondo común del que eran los únicos administradores. El Corvette era lo único que era intocablemente mío. O eso creía yo. Mientras mi madre me observaba, esperando una explosión de ira, lágrimas o reproches, algo inesperado ocurrió dentro de mí. El dolor agudo que sentía al principio comenzó a disiparse, reemplazado por una calma gélida, casi antinatural. Y entonces, de mis labios escapó un sonido que no reconocí al principio. Una risa. No fue una risa de alegría, sino una risa silenciosa, hueca y sin una pizca de humor. Se me escapó de las entrañas, un espasmo de pura y dolorosa claridad. La sonrisa de mi madre vaciló por primera vez, reemplazada por una expresión de confusión. Mi reacción no encajaba en su guión. Ella esperaba un drama, una confrontación que pudiera controlar, pero mi risa la desarmó por completo. La expresión de mi madre cambió de la autosuficiencia a una genuina perplejidad. ¿De qué te ríes?, preguntó, su voz perdiendo ese tono burlón y adquiriendo un matiz de irritación. Quería que yo llorara, que gritara, que le diera el melodrama que ella sabía cómo manejar. Pero mi risa, vacía y rota, era un idioma que no entendía. La verdad es que no me estaba riendo de ella, ni de mi padre, ni siquiera de Mateo. Me estaba riendo de mí misma, de la estúpida niña que, durante 26 años, había seguido esperando una migaja de aprobación de gente que era incapaz de darla. La risa fue el sonido del último hilo de esperanza rompiéndose dentro de mí, y en su lugar, quedó un silencio frío y absoluto. Una paz extraña, la paz que se siente cuando finalmente dejas de luchar una batalla perdida. No es gracioso, Isabela, insistió, dando un paso hacia mí. Su perfume caro, el mismo que usaba desde que yo era niña, llenó el aire y por un segundo me dio náuseas. Vendimos un auto viejo para ayudar a tu hermano. Es lo que una familia hace. Apoyarse mutuamente. Deberías estar orgullosa de haber contribuido. Contribuido. Esa era la palabra que usaban. No era un regalo, no era un sacrificio, era una contribución, como si yo fuera una accionista en la empresa familiar llamada Los Caprichos de Mateo. Me enderecé, dejando que la risa se apagara en mis labios, y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, no vi a mi madre. Vi a una extraña, una mujer cuya escala de valores era tan ajena a la mía que bien podría ser de otro planeta. Y en esa distancia, encontré mi fuerza. Mi padre apareció en la puerta del garaje, atraído por el silencio tenso que había reemplazado nuestra conversación. Llevaba su Rolex de oro, un regalo de mi abuelo que, irónicamente, sí había conservado su valor para él. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando de mi madre a mí. Su mirada se detuvo en el espacio vacío.
y supe que él era tan culpable como ella. Ah, eso, dijo, con un suspiro de falso pesar. Hija, era necesario. Mateo tenía una oportunidad increíble, un viaje para hacer contactos. Piensa en ello como una inversión en su futuro. La facilidad con la que mintieron, con la que envolvieron su egoísmo en un paquete de supuesta lógica familiar, era casi admirable en su descaro. No estaban tratando de convencerme a mí, se estaban convenciendo a sí mismos. Una inversión, repetí en voz baja, saboreando la palabra. No había ira en mi voz, solo una curiosidad clínica. ¿Y de cuánto fue esa inversión? ¿Por cuánto lo vendieron? Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que yo había aprendido a decodificar desde niña. Significaba, cuidado, mantengamos la misma historia. Fue mi padre quien respondió, con el tono condescendiente que usaba cuando me explicaba cosas de adultos. Conseguimos un buen precio. $50,000. Un coleccionista privado. Pagó en efectivo. Más que suficiente para el crucero de Mateo y para que le quedara algo de dinero de bolsillo. Fue un buen negocio. Créeme. $50,000. Por un Corvette del 67, en perfecto estado de conservación, que en el mercado correcto valía fácilmente 4 veces esa cantidad. No solo lo habían vendido, lo habían regalado. Una vez más, la imagen de mi abuelo inundó mi mente. Estábamos en este mismo garaje. Yo tenía 17 años. Él me había entregado las llaves y el título de propiedad, que estaba dentro de una carpeta de cuero. Escúchame bien, Isa, me dijo, su voz seria. Este auto es tuyo, tuyo y de nadie más. El título está a tu nombre, pero también está ligado a mi patrimonio de una manera especial. Nunca dejes que tu padre le ponga las manos encima. Él ve el precio de todo, pero no entiende el valor de nada. En ese momento, no comprendí del todo la advertencia. Pensé que era su forma de proteger el auto. Ahora me daba cuenta de que no estaba protegiendo el auto. Me estaba protegiendo a mí. Estaba dejando un salvavidas para el día en que inevitablemente intentaran ahogarme. ¿50,000? Dije finalmente. Y una sonrisa genuina, aunque diminuta, se dibujó en mi rostro. Esta vez no era una risa hueca. Era una sonrisa de pura y cristalina comprensión. El plan de mi abuelo, latente durante años, acababa de activarse, y ellos, en su arrogancia y codicia, habían sido los que habían girado la llave. Mi madre interpretó mi sonrisa como una burla. No pongas esa cara, Isabela. Es más dinero del que ese montón de chatarra valía. Deberías agradecernos por habértelo quitado de encima. Montón de chatarra. Así se refería al último regalo del hombre que le había dado la vida de lujo que tanto disfrutaba, la mansión en la que estábamos, los autos europeos que conducía. La falta de respeto era tan profunda que ya ni siquiera dolía. La hipocresía era asfixiante. Hablaban del estrés de Mateo, de su necesidad de desconectar en un yate de lujo, mientras yo acababa de pasar un año en una base militar en medio de la nada, donde el estrés significaba algo completamente diferente. Significaba alertas de mortero en mitad de la noche. Significaba la responsabilidad por la vida de los soldados a mi cargo. Significaba ver cosas que ellos solo veían en las películas. Y mi regreso a casa, el momento que se suponía que debía ser de alivio y bienvenida, se había convertido en esto. Un juicio en un garaje vacío donde se me informaba que mi sacrificio no era suficiente, que mi propiedad más preciada había sido liquidada para financiar unas vacaciones. La desconexión con mi realidad no era un abismo, era un universo entero. ¿Saben? Comencé a decir, mi voz tranquila y nivelada, captando su atención de inmediato. Se quedaron quietos, esperando la explosión que nunca llegó. Lo más curioso de todo esto no es que lo vendieran, es cómo lo hicieron. Caminé lentamente hacia el lugar donde solía estar el auto, mis botas resonando en el silencio. Me agaché y pasé los dedos por la mancha de aceite en el suelo, el último vestigio de su presencia. Este auto no era como los suyos. No era solo un bien material que se puede comprar y vender en un capricho. Tenía reglas.
La palabra reglas flotó en el aire, cargada de un peso que ellos aún no podían comprender. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Era un auto. Firmamos los papeles y nos dieron el dinero. Fin de la historia. Me levanté y los enfrenté. La dinámica de poder en esa habitación había cambiado irrevocablemente. Ya no era la hija suplicante, la soldado obediente. Era la guardiana de un secreto. La ejecutora silenciosa de un plan maestro, diseñado por alguien mucho más sabio que todos nosotros juntos. Ellos creían que habían ganado, que habían logrado una vez más imponer su voluntad sobre la mía, pero lo único que habían hecho era caminar directamente hacia una trampa que había estado esperándolos durante casi una década. Y la puerta acababa de cerrarse detrás de ellos con un clic, que pronto resonaría en cada rincón de sus vidas perfectamente construidas. Mi hermano Mateo era la pieza central de todo esto, aunque ni siquiera estaba presente. Siempre fue así. Su ausencia era más poderosa que mi presencia. Mis padres orbitaban a su alrededor, satisfaciendo cada uno de sus deseos, justificando cada uno de sus fracasos. Lo veían como un genio incomprendido, un artista esperando su gran oportunidad. Yo, en cambio, veía a un hombre débil y consentido, un parásito que se alimentaba de la culpa de mi madre y la ciega indulgencia de mi padre. Nunca le guardé rencor por ser el favorito. Los niños no eligen cómo son amados, pero sí le guardaba rencor por su complacencia, por aceptar los sacrificios de otros como si fueran su derecho de nacimiento, sin una pizca de gratitud o conciencia. La historia no ha terminado, papá, le dije, mi voz tan afilada como un bisturí. De hecho, acaba de empezar. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta, dejándolos solos en el garaje con su confusión creciendo. Ya no tenía nada más que decirles en ese momento. La siguiente conversación no sería conmigo. Sería con un abogado. El abogado de mi abuelo. Antes de salir, me detuve en el umbral y los miré por encima del hombro. ¿Recuerdan el nombre completo que figuraba en el título de propiedad del auto? ¿Se tomaron la molestia de leerlo con atención antes de firmar? La pregunta, tan específica y técnica, los dejó helados. Vi el primer destello de verdadero pánico en los ojos de mi madre, un miedo que no tenía nada que ver con mi ira, sino con la posibilidad de que hubiera algo que no sabían, algo que habían pasado por alto en su prisa por complacer a su hijo. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada paso era deliberado, tranquilo. Por primera vez en esa casa, no me sentía como una intrusa o una invitada temporal. El aire acondicionado zumbaba, pero el ambiente en el vestíbulo se había vuelto denso, cargado de una electricidad que yo misma había generado. Pasé junto a un retrato al óleo de mi abuelo, colgado en el rellano. Su mirada severa pero justa pareció seguirme, y por un instante, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me hizo tropezar. Él había visto este día llegar. Había sabido que su amabilidad sería interpretada como debilidad y que su generosidad sería explotada. Por eso no me dejó solo un auto. Me dejó un arma, disfrazada de herencia, y mis padres acababan de apuntársela a la cabeza. Entré en mi cuarto y dejé mi mochila en el suelo con un ruido sordo. Todo estaba impecable, estéril, como la habitación de un hotel. No había nada personal, ninguna foto, ningún libro fuera de lugar. Era un espacio que ocupaba, pero que nunca había poseído. A los pocos segundos, oí sus pasos apresurados subiendo la escalera. No iban a dejarlo así. Mi padre entró primero, sin llamar. Su rostro, normalmente bronceado y relajado por el golf y la vida en la costa, estaba tenso, con pequeñas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. Isabela, se acabaron los juegos. ¿Qué estás insinuando con eso del título de propiedad? Habla claro de una vez. Su voz intentaba ser autoritaria, pero había un temblor en ella, una nota de incertidumbre que nunca antes le había escuchado. Mi madre entró detrás de él, cerrando la puerta a sus espaldas como si quisiera contener la conversación dentro de esas 4 paredes. Se cruzó de brazos, una postura defensiva que delataba su nerviosismo. Tu padre tiene razón.
Esto es ridículo. Estás tratando de arruinar el hermoso gesto que tuvimos con tu hermano. Siempre has sido celosa de él, pero esto es ir demasiado lejos. La acusación era tan predecible, tan gastada, que ni siquiera me molesté en defenderme. En lugar de eso, me senté en el borde de la cama, la misma cama en la que había llorado tantas noches sintiéndome invisible, y los miré con una calma que los descolocaba aún más. Era como si estuvieran gritando en un idioma que yo ya no hablaba. El idioma del chantaje emocional, de la culpa y la manipulación. No estoy insinuando nada, papá. Estoy estableciendo un hecho. Respondí, mi voz monótona y sin emoción. Ustedes vendieron una propiedad que no les pertenecía del todo. O, para ser más precisos, vendieron un activo clave de un fideicomiso sin el consentimiento explícito y por escrito del beneficiario principal. O sea, yo, la palabra fideicomiso, colgó en el aire como humo espeso. Vi cómo mi padre procesaba el término. Él, que se enorgullecía de su astucia para los negocios, que manejaba la fortuna familiar con mano de hierro, de repente parecía un estudiante que se había saltado la lección más importante. Su confianza empezó a resquebrajarse visiblemente, reemplazada por el cálculo frenético de alguien que sospecha que ha cometido un error muy, muy caro. Elena soltó una risa nerviosa, incrédula. «Fideicomiso. ¿De qué estás hablando? Era un auto viejo que te regaló mi padre. No vengas ahora con términos legales para asustarnos. Lo hicimos por la familia, por tu hermano. A veces hay que hacer sacrificios». Su intento de apelar a la familia sonaba hueco, desesperado. Era el último recurso de alguien que se ha quedado sin argumentos. Siempre era así. Cuando sus acciones egoístas eran expuestas, se envolvían en la bandera del bienestar familiar, un concepto que en su diccionario significaba exclusivamente el bienestar de Mateo. Pero esta vez, su escudo de manipulación tenía una grieta, y yo estaba a punto de meter el dedo en ella hasta romperlo por completo. Saqué mi teléfono del bolsillo, un gesto que pareció detener el tiempo en la habitación. Mis movimientos eran lentos, metódicos. No había prisa. El daño ya estaba hecho. La trampa ya había saltado. Abrí mi correo electrónico y busqué un archivo que había guardado durante años. Un PDF titulado Disposiciones patrimoniales. Rojas. Era una carta del bufete de abogados de mi abuelo, enviada poco después de su muerte. Deslicé el dedo por la pantalla y se la mostré a mi padre. No necesito asustarlos. Solo necesito que lean. Esto me lo enviaron cuando cumplí 21 años. Es un recordatorio de las cláusulas especiales que mi abuelo adjuntó a ciertos bienes de mi herencia. ¿Ves el párrafo 3, sección B? Se refiere específicamente al vehículo clásico, Corvette Stingray, de 1967. Mi padre me arrebató el teléfono de las manos. Sus ojos se entrecerraron mientras leía el denso lenguaje legal en la pequeña pantalla. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo el color desaparecía de su rostro. No entendía cada palabra, pero entendía lo suficiente. Palabras como inalienable, consentimiento notariado y revocación de beneficios saltaban de la página. Mi madre se acercó a él, tratando de leer por encima de su hombro. «¿Qué es? Javier, dime qué es esa estupidez». Pero él no respondió. Estaba paralizado, su mirada fija en la pantalla, como si estuviera viendo la escritura en la pared. El silencio en la habitación se volvió pesado, opresivo. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado, indiferente al drama que se desarrollaba. «¿Qué dice, Javier?», insistió mi madre, su voz subiendo de tono, al borde de la histeria. Le dio un manotazo en el brazo, pero él no reaccionó. Finalmente, levantó la vista del teléfono, pero no me miró a mí. Miró a su esposa, y en sus ojos había una furia fría que nunca le había visto dirigir hacia ella. «Dice que éramos unos idiotas», siseó entre dientes. «Dice que tu padre nos tendió una trampa, y que nosotros entramos de cabeza en ella». Se volvió hacia mí, devolviéndome el teléfono como si quemara. «Tú lo sabías. Dejaste que lo hiciéramos. Viste cómo poníamos el anuncio, cómo negociábamos con el comprador, y no dijiste nada. Esto es tu culpa». La acusación era tan absurda,
tan infantil, que casi me hizo reír de nuevo. Tomé mi teléfono con calma. Mi culpa, repetí, probando la palabra en mi boca. Déjenme entender. ¿Es mi culpa que ustedes tomaran algo que era mío sin mi permiso? ¿Es mi culpa que ignoraran las claras instrucciones legales adjuntas a ese bien? ¿Es mi culpa que no leyeran un documento de propiedad antes de firmarlo? El título no decía Isabela Rojas. Decía Fideicomiso Testamentario de Isabela Rojas. Un pequeño detalle, ¿verdad? Pero en esos pequeños detalles, abuelo siempre fue un genio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Los estaba despojando de sus excusas, una por una, hasta dejarlos desnudos frente a la consecuencia de su propia codicia y su desprecio por mí. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Mi madre se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de pálida incredulidad. Mi padre caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo. Ya no se trataba de un auto. El Corvette era solo el detonador. Ahora se trataba de todo lo demás: la casa, las acciones, las cuentas bancarias, el estilo de vida que daban por sentado. Todo eso provenía de la fortuna de mi abuelo, una fortuna que él había puesto bajo estrictas condiciones. Condiciones que ellos, en su prisa por financiar otro capricho de su hijo, acababan de violar de la manera más espectacular posible. La tensión era casi insoportable. Ya no era una discusión familiar. Era el preludio de una catástrofe, y yo estaba sentada en primera fila, observando cómo el imperio que construyeron sobre mi invisibilidad comenzaba a derrumbarse. Mi padre, Javier, fue el primero en reaccionar. Su pánico se disfrazó de ira, una táctica que le había funcionado toda la vida. Se enderezó, infló el pecho y me apuntó con un dedo tembloroso. Esto es un disparate, Isabela. Un intento infantil de asustarnos. ¿Un fideicomiso? ¿Una cláusula secreta? Tu abuelo te adoraba. Jamás habría hecho algo para perjudicarnos. Estás mintiendo para castigarnos por ser buenos padres con tu hermano. Su voz retumbaba en la habitación, pero sus ojos delataban el miedo que se agitaba bajo la superficie. Estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí, repitiendo una mentira con la esperanza de que, si la decía lo suficientemente alto, podría convertirse en verdad. Pero la verdad tiene su propio volumen, y el suyo era ensordecedor en el silencio que siguió a su arrebato. Mi madre, por otro lado, se desmoronó. Su fachada de superioridad se hizo añicos, revelando a la mujer aterrorizada que siempre había sido. Se cubrió la boca con una mano, sus ojos yendo de mi padre a mí, buscando desesperadamente una señal de que todo era una broma de mal gusto. ¿Por qué haces esto?, susurró, su voz rota. Siempre has estado celosa de Mateo. Siempre has resentido el amor que le damos. ¿Pero llegar a esto? ¿Inventar una historia tan cruel solo para vernos sufrir? Eres nuestra hija. ¿Cómo puedes tener un corazón tan lleno de veneno? La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me acusaba de envenenarla, sin darse cuenta de que ella me había estado administrando pequeñas dosis de desprecio y anulación durante 26 años. El antídoto, al parecer, era esta fría y brutal honestidad. Esto no tiene nada que ver con los celos, mamá. Y ojalá fuera una mentira, respondí, mi voz sin inflexiones. El abuelo no hizo esto para perjudicarlos, lo hizo para protegerme. Él los conocía mejor que nadie. Sabía que su debilidad por Mateo los llevaría a tomar decisiones imprudentes. Sabía que, para ustedes, mis sacrificios siempre serían moneda de cambio para los caprichos de él. No me dejó un auto, me dejó una elección. Y ustedes la hicieron por mí en el momento en que firmaron ese papel de venta sin mi consentimiento. No es un castigo, es una consecuencia. Una que él previó hace más de una década. Mis palabras no eran un ataque. Eran un diagnóstico, y la enfermedad era su propia ceguera, una condición que ahora amenazaba con costarles todo lo que poseían. El rostro de mi padre se contrajo. La lógica fría de mis palabras había atravesado su armadura de ira. Se pasó una mano por la cara, su mente de empresario trabajando a toda velocidad, calculando ángulos, buscando una salida. El abogado murmuró,
más para sí mismo que para nosotros. Voy a llamar a Robert Henderson, el abogado de tu abuelo. Él aclarará esta tontería de inmediato. Sacó su teléfono de última generación del bolsillo, sus dedos moviéndose con una urgencia frenética sobre la pantalla. Era su último movimiento desesperado, su intento de apelar a una autoridad superior que, según él, pondría a la niña rebelde en su lugar. No sabía que estaba a punto de llamar al mismísimo arquitecto de su ruina, el hombre que mi abuelo había instruido para asegurarse de que esta cláusula fuera tan hermética como la bóveda de un banco. Se apartó hacia la ventana, dándonos la espalda mientras esperaba que Henderson contestara. El sol de la tarde de Miami entraba a raudales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire tenso de la habitación. Lo vimos enderezar la espalda cuando la llamada conectó. Robert, soy Javier. Sí, todo bien, gracias. Escucha, te llamo por algo un poco extraño relacionado con el testamento de Eduardo. Mi hija está aquí diciendo unas cosas. ¿Sobre un fideicomiso y un Corvette? Una cláusula de anulación. Hubo una larga pausa. No podíamos oír la respuesta de Henderson, pero vimos cómo el cuerpo de mi padre se iba encogiendo. Su hombro se hundió. La mano libre se agarró al marco de la ventana como si necesitara apoyo. Su confianza se evaporó como el agua en el asfalto caliente. Otra pausa, más larga esta vez. Mi padre solo emitía sonidos guturales, monosílabos de comprensión y horror. Sí, entiendo. ¿Totalmente irrevocable? No, no lo sabíamos. Dios mío. De acuerdo. Gracias, Robert. Colgó la llamada sin despedirse. No se movió durante varios segundos, su silueta recortada contra la luz brillante del exterior. Cuando finalmente se dio la vuelta, parecía 10 años más viejo. Su piel tenía un tono grisáceo, y la arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por un vacío absoluto. Miró a mi madre, y en esa mirada, ella leyó la sentencia de muerte de su mundo. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra persa con un ruido sordo y definitivo. Tenía razón, dijo mi padre, su voz apenas un susurro ronco. Cada palabra, el fideicomiso, la cláusula, la venta del auto activó la anulación inmediata de todos nuestros beneficios como herederos principales. Todo se va. La casa, las acciones, las cuentas, todo. Se transfiere a la fundación benéfica que especificó en el testamento. El aire pareció salir de la habitación. Mi madre emitió un sonido ahogado, un gemido que venía de lo más profundo de su ser. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en un sofá de diseño italiano, su cuerpo sin fuerzas. La realidad del desastre financiero, absoluto e irreversible, acababa de aterrizar en medio de su vida perfecta, destrozándola en un instante. No era una amenaza, no era una negociación, era un hecho consumado. Fue entonces cuando la desesperación de mi madre mutó en una súplica patética. Se arrastró fuera del sofá y se arrodilló en el suelo frente a mí, agarrando los bajos de mis pantalones de combate. Era una imagen surrealista. La elegante y altiva Elena Rojas, con su vestido de seda y sus joyas de Cartier, suplicando a los pies de la hija a la que siempre había tratado como un accesorio sin importancia. Isabela, por favor, sollozó, las lágrimas surcando su maquillaje perfecto. No puedes dejarnos hacer esto. Tienes que haber una forma de revertirlo. Llama al abogado. Dile que fue un error. Haremos lo que sea. Te compraremos 10 Corvettes. Piensa en tu hermano. ¿Qué será de él sin nosotros? Su última frase fue la que selló su destino en mi mente. Incluso en la ruina total, su primer pensamiento era para él. Mientras la miraba, arrodillada y rota, no sentí triunfo ni compasión. Sentí un vasto y desolador vacío. Recordé la vez que me gradué con honores de West Point. Ellos no fueron. Tenían que llevar a Mateo a un retiro de artistas en Los Cayos ese mismo fin de semana. Recibí mi diploma frente a un asiento vacío en la sección de familias. En ese momento, entendí que su amor no era algo que yo pudiera ganar, sin importar cuántos logros acumulara. Era un recurso finito que ya había sido asignado en su totalidad. ¿Y ahora? Sus súplicas no eran por amor, ni por perdón, eran por el dinero.
Estaban de luto por su cuenta bancaria, no por la relación que habían destrozado sin posibilidad de reparación. Me agaché y suavemente quité sus manos de mis pantalones. Luego, me levanté y caminé hacia mi mochila militar, que seguía en el suelo junto a la puerta. La levanté y me la eché al hombro. El peso se sentía familiar, reconfortante. Era un peso que yo había elegido llevar. No hay nada que yo pueda hacer, dije, mi voz tranquila pero firme, cortando sus sollozos. La decisión la tomaron ustedes. El abuelo solo se aseguró de que las consecuencias fueran acordes a la traición. Ustedes no vendieron un auto. Vendieron el último pedazo de respeto que les tenía. Y resulta que ese respeto era el pilar que sostenía toda su fortuna. Me di la vuelta, lista para irme. No había nada más que decir. La batalla había terminado antes de empezar. Solo quedaba la retirada. Justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la voz de mi padre retumbó detrás de mí, no con ira, sino con una desesperación cruda que nunca le había oído. «No te vas a ir», dijo, su voz quebrada. «No vas a salir por esa puerta y dejarnos con esto. Eres nuestra hija. Tienes que arreglarlo». Me di la vuelta lentamente. Él estaba de pie en medio de la habitación, con los hombros caídos, su figura imponente reducida a la de un hombre suplicante. Mi madre seguía en el suelo, sollozando en silencio. La ironía era casi poética. Durante toda mi vida, me habían exigido que fuera fuerte, independiente, que no les diera problemas. Y ahora, en el momento de su mayor debilidad, me exigían que cargara con el peso de su error, que usara la misma fuerza que ellos nunca reconocieron para salvarlos de sí mismos. «No hay nada que yo pueda arreglar», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esto no es un grifo que gotea o un fusible quemado, papá. Es un contrato, uno que ustedes rompieron. El abuelo no dejó cabos sueltos. Confiaba en la ley mucho más de lo que confiaba en la gente, incluso en su propia familia. Y la ley es muy clara. Ustedes tomaron una decisión, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Yo no puedo llamar a Robert Henderson y decirle, «Oye, mis padres no leyeron la letra pequeña. ¿Podemos hacer como si nada?» El mundo no funciona así. Al menos, no el mundo que el abuelo construyó para protegerme. Mi voz no era dura, era fáctica. Estaba simplemente exponiendo la arquitectura de la jaula en la que se habían metido ellos solos. Una jaula cuyas barras eran su propia codicia y descuido. Mi madre se puso de pie, tambaleándose, su rostro hinchado y manchado de rímel. Se aferró al brazo de mi padre como si fuera un salvavidas. «¡Pero el dinero!», exclamó, como si esa fuera la solución mágica. «Los $50,000, te los daremos. Te daremos 100,000, lo que quieras. Le diremos al comprador que fue un error, que queremos el coche de vuelta». Piensa en Mateo. Está en medio del océano, creyendo que tiene un futuro. ¿Qué le vamos a decir cuando vuelva? ¿Que lo hemos perdido todo por un estúpido coche viejo? Una vez más. Mateo, el fantasma en la máquina, el agujero negro que absorbía toda la lógica y la razón. Incluso enfrentando la ruina total, su preocupación principal era cómo amortiguar el golpe para él, no cómo enmendar el daño que me habían causado. Su incapacidad para ver más allá de su hijo predilecto era, en sí misma, la razón por la que estábamos en esta situación. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. «Mamá, ustedes siguen pensando que esto es sobre el dinero o sobre el coche. Nunca lo fue». Hice una pausa, dejando que mis siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. Hablando del comprador, ¿saben quién fue? ¿Se molestaron en preguntarle su nombre o para quién trabajaba? Se miraron el uno al otro, con la confusión grabada en sus rostros. Por supuesto que no lo habían hecho. Solo habían visto el dinero en efectivo, el camino fácil hacia el crucero de Mateo. Los detalles eran irrelevantes para ellos. El hombre que les dio esos $50,000 en un maletín, el coleccionista privado, que tan convenientemente apareció, no era un coleccionista. Era un agente contratado por el bufete de abogados de mi abuelo. El silencio que siguió a mis palabras fue diferente. Ya no era un silencio tenso o expectante.
Era el silencio del vacío, el silencio que precede al colapso de una estructura. Vi la comprensión amanecer en el rostro de mi padre, una ola de horror que borró cualquier otra emoción. No, susurró, negando con la cabeza. No puede ser. Oh, sí puede, continué, mi voz implacable. El abuelo sabía que intentarían algo así. Lo sabía. Así que puso salvaguardas. El número de bastidor del Corvette estaba marcado en un sistema de seguimiento legal. En el momento en que intentaron registrar la venta, se activó una alerta silenciosa en la oficina de Henderson. Él no esperó a que yo volviera. Actuó de inmediato. Envió a su propio agente para comprar el coche, asegurando así la prueba irrefutable de la violación del fideicomiso. Ustedes no vendieron mi coche a un extraño. Se lo entregaron, con papeles firmados y una sonrisa, directamente a los ejecutores del testamento. Esa fue la estocada final. Mi padre se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. El hombre que se enorgullecía de sus instintos de tiburón en los negocios, que se jactaba de poder oler una mala inversión a una milla de distancia, había sido superado, humillado y despojado por un plan puesto en marcha por un hombre muerto hacía años. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por temblores silenciosos. No era solo la pérdida de la fortuna, era la aniquilación de su ego. Había sido superado en su propio juego, y la revelación lo había destrozado por completo. Elena lo miró, y luego a mí, su mente incapaz de procesar la magnitud de la catástrofe. La trampa no había sido solo legal. Había sido psicológica, diseñada para golpearles exactamente donde más les dolería, en su arrogancia. «Tu abuelo no haría esto», gritó mi madre, su voz desgarrada por la negación. «Él me amaba, yo era su única hija, no me dejaría en la calle. Debe haber un error». Era la última defensa de una mente que se niega a aceptar la realidad. Se aferraba a una versión idealizada de su padre, un hombre que la perdonaría todo, ignorando al hombre real que yo había conocido, un hombre de principios férreos, un hombre que valoraba la integridad por encima de los lazos de sangre. Él no la estaba dejando en la calle. Simplemente estaba retirando los cimientos de un castillo que ella había dado por sentado. Un castillo que ella misma había ayudado a demoler al vender la piedra angular por un puñado de monedas de plata. «Él sí te amaba, mamá», le dije, y por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Te amaba tanto que te dio una vida que la mayoría de la gente solo puede soñar. Te dio esta casa, los coches, los viajes, la seguridad. Te lo dio todo. Y a cambio, solo te pidió una cosa. Una sola cosa. Que respetaras su última voluntad para mí. Que cuidaras del único legado que me dejó. Y no pudiste. Lo cambiaste por un crucero de 3 semanas por el Mediterráneo. No fue él quien te falló. Fuiste tú quien le falló a él, a su memoria, y a mí. Mis palabras no eran acusaciones, eran un simple epitafio para la relación que acababa de morir en esa habitación. En ese preciso instante, mi teléfono vibró en mi mano. Una notificación de correo electrónico había aparecido en la pantalla de bloqueo. El remitente era Henderson, Price and Associates. El asunto: Fideicomiso Testamentario Rojas. Confirmación de transferencia de activos. No necesité abrirlo. No necesité leer el contenido. El título lo decía todo. Con un movimiento lento y deliberado, giré el teléfono y se lo mostré a mi padre. Él levantó la vista del suelo, sus ojos vacíos enfocándose en la pantalla. Vi cómo leía las palabras, una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Vi el último vestigio de esperanza desvanecerse de su rostro, reemplazado por la certeza gris y pesada de la ruina. El golpe de gracia no había sido un grito ni una explosión, sino una simple línea de texto en una pantalla digital. Me enderecé y me eché la mochila al hombro. El peso se sentía correcto, equilibrado. Era mi vida, y yo la llevaba. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta por segunda vez. Esta vez, nadie intentó detenerme. El silencio detrás de mí estaba lleno del sonido de un mundo que se desmoronaba. Abrí la puerta y salí de la habitación, cerrándola suavemente detrás de mí. No la cerré de un portazo.
No había ira que liberar, solo una finalidad tranquila. Mientras bajaba las escaleras de mármol, oí el comienzo de un gemido, un sonido de pura desolación que venía de mi madre. Era un sonido que probablemente resonaría en los pasillos de esa casa hasta que los nuevos dueños decidieran redecorar. Al llegar a la puerta principal, pasé junto al retrato de mi abuelo. Su mirada pintada parecía seguirme. Y esta vez, no vi severidad en sus ojos. Vi una especie de aprobación solemne. Había cumplido mi deber, no como soldado, sino como su nieta. Había honrado su legado al permitir que su plan se desarrollara tal como él lo había diseñado. Abrí la imponente puerta de caoba y salí al calor pegajoso de la tarde de Miami. El sol me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. El aire ya no olía a perfume caro y a mentiras silenciosas. Olía a libertad. La casa a mi espalda ya no era mi hogar. Era solo un monumento a la codicia, una tumba dorada que ellos mismos habían cavado. Y yo, por fin, me estaba alejando. Caminé sin rumbo por las calles arboladas de Coral Gables. El peso de la mochila en mi espalda era un contrapunto a la ligereza que sentía en el alma. Cada paso me alejaba más de la villa de estuco blanco, de los pasillos de mármol y de las voces que se habían convertido en un eco de mi propia insignificancia. No miré atrás. No sentí la necesidad. En lugar de llamar a un Uber, simplemente caminé hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Me detuve en una parada de autobús. Me senté en el banco de plástico y observé a la gente común regresar a casa después de un día de trabajo. Por primera vez, no me sentía como una soldado en territorio enemigo, sino como una extraña en una ciudad que de repente parecía llena de posibilidades. La libertad no era una explosión, era una exhalación lenta y profunda, el alivio de soltar una carga que ni siquiera sabía que llevaba. A la mañana siguiente, me reuní con Robert Henderson en su oficina con vistas a la bahía de Biscayne. El aire olía a cuero viejo y a café fuerte. Era un hombre mayor, con la misma mirada astuta y amable de mi abuelo. Sin preámbulos, me confirmó que la transferencia de activos era definitiva e irrevocable. La fundación benéfica ya era la nueva propietaria de todo. Luego, me entregó una caja de seguridad que mi abuelo había dejado para mí, con instrucciones de que solo se me entregara cuando llegara el momento. Dentro, junto con algunos bonos del tesoro a mi nombre, estaba el título original del Corvette, limpio y sin gravámenes. Y debajo de todo, un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Henderson me dijo, él sabía que este día llegaría. No dudó ni por un segundo de que serías lo suficientemente fuerte para manejarlo. Pasaron unas semanas. Me instalé en un pequeño apartamento en Fort Lauderdale, lo suficientemente lejos para sentir que era un nuevo comienzo. Un día, una curiosidad casi clínica me llevó de vuelta a mi antiguo vecindario. Conduje despacio por la calle familiar y lo vi. Un camión de mudanzas, no de una empresa profesional, sino uno de alquiler. Estaba estacionado frente a la villa. Mi padre y mi madre, vestidos con ropa vieja y desgastada, estaban cargando cajas. Él se movía con la lentitud de un hombre derrotado. Ella, con la rigidez de alguien que se niega a llorar. No había Mercedes, ni BMW. Solo un viejo sedán que no reconocí. Observé desde la distancia, invisible detrás del cristal tintado de mi auto alquilado. No sentí placer, ni siquiera satisfacción, solo la extraña y vacía confirmación de que la gravedad, al final, siempre gana. La llamada de Mateo llegó 2 semanas después. Estaba en el puerto de Miami, de vuelta de su glorioso crucero. Su voz era una mezcla de pánico e indignación. Isa, ¿qué demonios pasa? Mis tarjetas no funcionan. Papá y mamá no contestan sus teléfonos. Necesito que vengas a recogerme y me des algo de dinero. Su tono era el de siempre, el de un príncipe exigiendo a un sirviente. Con una calma que nunca antes había tenido con él, le conté la historia completa, sin adornos ni disculpas. Le expliqué sobre el fideicomiso, la cláusula y la venta del coche. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea,
seguido de una serie de insultos y acusaciones. «¡Arruinaste nuestras vidas!», gritó. «No, Mateo», respondí en voz baja. «Ustedes lo hicieron. Ahora eres un adulto. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo». Y por primera vez en mi vida, colgué el teléfono sin sentir una pizca de culpa. Unos días más tarde, una grúa de plataforma se detuvo frente a mi nuevo edificio de apartamentos. Sobre ella, reluciente bajo el sol de Florida, estaba mi Corvette Stingray azul de 1967. El agente de Henderson me entregó las llaves con una sonrisa. El señor Henderson pensó que querría esto de vuelta. Todos los gastos cubiertos. Me senté en el asiento del conductor, el olor a cuero y gasolina llenando mis pulmones. Era como volver a casa de verdad. Abrí la guantera y encontré el sobre de mi abuelo. Dentro había una carta corta. No hablaba de venganza ni de dinero. Hablaba de valor. «Mi querida Isa», decía, «nunca dejes que nadie te ponga un precio. Tu valor no es negociable. Este coche no es un regalo, es una herramienta. Úsalo para conducir hacia tu propia vida. Te quiero, abuelo». Lloré por primera vez desde que había vuelto, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. A través de un primo lejano, supe de la nueva vida de mis padres. Se habían mudado a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Hialeah. Mi padre, cuyo nombre había sido sinónimo de éxito en los círculos financieros de Miami, no conseguía trabajo. Su reputación había sido aniquilada por el escándalo silencioso que se extendió como la pólvora. Se decía que había gestionado mal la fortuna de su suegro hasta perderla. Nadie sabía la verdad completa, pero los rumores eran suficientes para convertirlo en un paria. Mi madre, que había presidido comités de caridad y organizado las fiestas más exclusivas, ahora rara vez salía de casa. La humillación la había consumido, dejándola como una cáscara vacía de la mujer que una vez fue. Cosecharon exactamente lo que sembraron: un campo de cenizas y aislamiento. Mateo intentó vivir con ellos, pero la combinación de un espacio reducido, la falta de dinero y las recriminaciones constantes se convirtió en un infierno. Duró menos de un mes. Intentó pedir dinero a sus antiguos amigos, pero descubrió que su encanto se evaporaba rápidamente cuando no había un fondo fiduciario que lo respaldara. La última vez que supe de él, estaba trabajando como camarero en un restaurante de South Beach, el mismo tipo de lugar donde solía gastar miles de dólares en una noche. La vida, a su manera implacable, le estaba dando la educación que mis padres nunca le proporcionaron. Estaba aprendiendo el valor del dinero de la única manera que le quedaba: ganándoselo. No sé si alguna vez aprendería la lección, pero ya no era mi problema. Un año después del día en que volví a casa, recibí por correo el primer informe anual de la Fundación Educativa Eduardo Rojas. Lo abrí con curiosidad. Las páginas estaban llenas de historias de éxito, becas completas para estudiantes de bajos recursos que querían ser ingenieros, donaciones a programas de reinserción para veteranos de guerra, financiación para refugios de animales. El dinero que mis padres habían considerado suyo por derecho ahora estaba cambiando vidas de verdad. Estaba construyendo futuros, no financiando cruceros. Vi el verdadero legado de mi abuelo, no en los edificios o las acciones, sino en las oportunidades que había creado para otros. Él no había acumulado riqueza, la había redirigido hacia donde realmente importaba. Y yo, sin saberlo, había sido la guardiana de esa promesa. Hoy, vivo una vida tranquila. Sigo en el ejército, pero ahora estoy destinada en la costa oeste. Los fines de semana, saco el Corvette del garaje. No lo conduzco para presumir, sino para pensar. A menudo tomo la Pacific Coast Highway, con el océano a un lado y las montañas al otro. El rugido del motor es una constante, un recordatorio de que la fuerza real no hace mucho ruido. No pienso mucho en mis padres o en mi hermano. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. A veces, en el reflejo del espejo retrovisor, veo por un instante los ojos de mi abuelo y siento una paz profunda. Él no me salvó. Me dio las herramientas para salvarme a mí misma. Y mientras el sol se pone sobre el Pacífico, entiendo que la mejor herencia que alguien puede dejar
no es el dinero, sino la libertad de elegir tu propio camino. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que viví me enseñó la lección más dura y liberadora de todas. Tu valor no es una acción que sube o baja en el mercado de la opinión ajena, ni siquiera en el de tu propia familia. Durante años, busqué en mis padres un reflejo de mi propio mérito, esperando que sus ojos finalmente me vieran. Pero la verdad es que el valor no se otorga, se reconoce. Es una certeza que debes construir dentro de ti, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio silencioso y cada logro no aplaudido. Cuando finalmente entiendes que eres valiosa por quien eres, no por lo que haces por los demás, dejas de mendigar una aprobación que nunca te nutrirá. Te conviertes en tu propia fuente de validación, y esa es una fortaleza que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte o vender por un capricho. La traición familiar tiene un veneno particular porque viene de las personas que se supone que debían ser tu refugio. Pero a veces, ese veneno es también el antídoto. El acto de mis padres no fue solo vender un auto. Fue la cristalización de 26 años de indiferencia, la prueba definitiva de que yo era, para ellos, un recurso y no una hija. Y aunque el dolor fue inmenso, fue un dolor necesario. Fue el hacha que cortó las últimas cuerdas de una obligación tóxica que me mantenía atada a su disfunción. A veces, la traición más profunda no es el final de tu historia, sino el violento y doloroso comienzo de tu verdadera libertad, el empujón que necesitabas para saltar del nido y descubrir que, en realidad, siempre supiste volar. Con el tiempo, entendí que la verdadera herencia que mi abuelo me dejó no estaba hecha de metal, cuero o dinero. Su verdadero legado fue una lección de estrategia y amor. No me dejó un tesoro para que lo disfrutara, sino un mapa para que escapara. Él sabía que el dinero puede comprar lujos, pero la sabiduría te compra la libertad. Su plan no era sobre castigar a mis padres, sino sobre empoderarme a mí. Nos enseñan a valorar las herencias materiales, las casas, las joyas, las cuentas bancarias. Pero el legado más valioso que alguien puede dejarte es el conocimiento de tu propio poder y las herramientas para defender tu dignidad. Eso es algo que no se puede gastar, devaluar ni vender. Una de las cosas más importantes que aprendí es que la justicia no siempre llega con el estruendo de un martillo en un tribunal. A menudo, es silenciosa. Es simplemente el resultado natural de las acciones de cada uno. Yo no orquesté la caída de mis padres. No busqué venganza. Simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad de su propia codicia y ceguera hiciera su trabajo. Ellos construyeron su mundo sobre una base de injusticia y favoritismo, y ese tipo de estructura, tarde o temprano, siempre se derrumba bajo su propio peso. La vida tiene una contabilidad impecable. No necesitas mancharte las manos para ajustar las cuentas. Solo necesitas la paciencia para ver cómo cada uno paga, inevitablemente, por sus propias decisiones. La verdadera victoria no fue verlos perderlo todo. La victoria fue la paz que sentí al darme cuenta de que su destino ya no me importaba. Durante años, su aprobación o desaprobación dictaba mi estado de ánimo. Sufría por su indiferencia, anhelaba su reconocimiento. Pero en el momento en que salí de esa casa por última vez, me liberé de esa carga. Dejar ir no significa que el dolor desaparezca de la noche a la mañana, pero sí significa que dejas de darle poder sobre tu presente. La verdadera libertad es la indiferencia emocional hacia aquellos que te hicieron daño. Es construir una vida tan plena y tuya que sus sombras ya no tienen dónde proyectarse. No es olvidar, es simplemente seguir adelante. Si estás escuchando esto y te sientes como el hijo o la hija invisible, el pilar silencioso cuya fuerza todos dan por sentada mientras aplauden a quien hace más ruido, quiero que sepas algo. Te veo.
Tu sacrificio es real. Tu valor es inmenso. Incluso si nadie en tu casa te lo dice. No esperes a que una crisis te obligue a reconocer tu propia fuerza. No necesitas que vendan tu Corvette para empezar a defender tu espacio y tu dignidad. Tu vida es tuya para conducirla. Deja de esperar un aplauso que nunca llegará y empieza a ser el protagonista de tu propia historia. Tu felicidad no puede depender de que otros finalmente decidan valorarte. Tú debes ser el primero en hacerlo. El camino hacia la autoafirmación puede ser solitario al principio. Requiere el coraje de trazar tus propios límites, incluso si eso decepciona a las personas que amas. Pero te prometo que al otro lado de esa soledad inicial se encuentra una paz y una integridad que valen cada paso difícil. No se trata de romper familias, sino de salvarte a ti mismo. Porque al final del día, la única persona que te acompañará en cada segundo de tu existencia eres tú. Asegúrate de construir una relación contigo mismo basada en el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Esa es la única fortuna que realmente importa.